Nuestra clase y vamos a continuar con la plática que tuvimos en la última clase. Y se recuerdan que habíamos hecho varias declaraciones sobre la obra de la persona del Espíritu Santo en el procedimiento que se nombra la regeneración o la salvación o nacer de nuevo. Y hay dos palabras que tenemos escrito aquí arriba en la pizarra blanca para que nosotros podamos entrar, mis hermanos, en este concepto. Se recuerda que le había compartido en la última clase de que nuestro profesor vino literalmente, él llegó literalmente a la pizarra y él escribió una frase que nos dejó a todos nosotros boca arriba. Y no hallábamos qué hacer cuando él lo hizo. Él dijo, la regeneración, él dijo la regeneración, ¿ok? Precede la fe. Cuando él dijo eso y lo escribió en la pizarra, nos dejó a nosotros completamente boca arriba. Simplemente por la forma que nos habían entrenado, como nos habían educado, equipado, adiestrado en la teología. Más, aparte de eso, había nacido de nuevo o en una iglesia, mis hermanos, donde ellos habían dado otra enseñanza completamente diferente. Y todas las iglesias que nos rodeaban a nosotros y los pastores, mis hermanos, todos pensaban de la misma manera, a pesar que participaban en distintas denominaciones. Y siempre había escuchado algo completamente diferente. Esto es lo que nos enseñaron a nosotros, que la fe precede la regeneración. En otras palabras, la palabra regeneración es la salvación. Este concepto nos dejó a nosotros boca arriba simplemente porque descubriendo más tarde que nunca habíamos aprendido cómo literalmente leer la palabra del Señor, la Biblia, cuidadosamente, pero también en detalles, detalladamente. La tendencia es de leer la Biblia como si fuera un periódico, rapidísimo. Pero como le he dicho también en las últimas clases, todos nosotros tenemos un filtro por cuanto vemos todas las cosas. El mío y el del nuestro era que la fe precede, mis hermanos, la fe precede la regeneración. Ya que tengo estas gafas, mis hermanos, estos anteojos, donde yo veo todo a través de esto, no importa la evidencia que tú me presentas, a lo contrario, yo no lo podía ver. Hasta que nos detuvo a nosotros y nos preguntó cuidadosamente, detalladamente y más despacio, vamos a leer literalmente lo que dice Dios. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre de Dios, no lo que dice la iglesia de Dios, no lo que dice los demás, lo que ellos piensan de Dios. Pero vamos a escuchar, oír la voz de Dios en la palabra de Dios. Y es aquí donde nos llevó a nosotros a detalladamente y, mis hermanos, despacio a leer Juan, el capítulo entero de Juan capítulo 3 y Efesios capítulo 2. Aparte había otras escrituras, pero cuando entramos, mis hermanos, detenidamente y detalladamente a leer cuidadosamente esos dos capítulos, nos dejó a nosotros
boca arriba. So vamos a hablar, mis hermanos. Recuerda que esto es lo que provocó todo. So vamos a tratar de contestar esto en una manera distinta. ¿Okay? Tengo dos palabras acá arriba escritas. El monergismo y el sinergismo. Monergismo y sinergismo. Y estas dos palabras se trata, mis hermanos, de una obra que requiere una sola persona o dos personas. Ahora, por favor, no pierda el hilo. No pierde, porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Esto es lo que estamos tratando nosotros. La obra del Espíritu Santo. Okay. Ahora, una obra, mis hermanos. So vamos a poner aquí. Una obra. Monergista. Okay. Una obra monergista es una obra, vamos a ponerlo así, es una obra producida únicamente por una persona. Pero una obra sinergista es aquella en la que está envuelta So, vamos a ver. Estoy tomando el tiempo, mis hermanos, despacio, porque yo quiero que usted comprenda lo que estamos tratando de enseñar. La diferencia entre el monergismo y sinergismo es que una obra monergista es una obra producida únicamente por una persona. Una obra sinergista es aquella en la que está envuelta, ¿ves?, la cooperación entre dos o más personas o cosas. So, la pregunta que tenemos que contestar, mis hermanos, ¿qué es la salvación? ¿O quién lleva a cabo la salvación? ¿Dios o el hombre, o Dios y el hombre? Esta es la pregunta. Aquí esto es lo que vamos a tener que contestar aquí. Estamos hablando que en la obra monergista estamos hablando de Dios o el hombre, o aquí estamos hablando de Dios y
el hombre. Depende como usted determina, depende como usted está leyendo las escrituras. Usted va a salir con una respuesta muy distinta. ¿Por qué? Por el filtro que usted usa para leer. Ahora no se olvide lo que había dicho en las últimas clases, que la diferencia, mis hermanos, está entre la interpretación eclesiástica o la interpretación bíblica. Aquí no estamos para hablar de la interpretación eclesiástica o de la iglesia. Estamos para hablar de la interpretación bíblica. Con eso en mente, es porque todo esto se trata de la persona del Espíritu Santo, qué papel juega Él en la salvación del hombre. ¿Me comprende? Porque estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Para poder comprender mejor la salvación y para comprender mejor la persona del Espíritu Santo, tenemos que ver cómo están envueltos las dos cosas. ¿Qué es la relación del Espíritu Santo con la obra salvífica, la obra de la salvación o la regeneración? ¿Y qué tiene que ver la salvación o la regeneración con la persona del Espíritu Santo? Ahora, con este concepto, queremos ahora entrar un poquito en un diálogo aquí, ¿ves? De qué es lo que estamos hablando precisamente. Porque aquí una obra monejista, mis hermanos, es una obra producida únicamente por una persona. Ahora, si tú ves la palabra, el prefijo, mis hermanos, y vamos a verlo aquí, si tomamos aquí el prefijo, ¿no?, de mono, ¿no? Aquí va a ser el prefijo mono, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí arriba. Sí, está bien. Mono. Eso es lo que tenemos que determinar aquí. Esta palabra significa uno. Mono significa uno. ¿Ok? Estamos hablando de monogismo o monejista, ¿no? O sea, aquí vamos a, si tomamos la palabra o monejista o monejismo, esto significa unidad de trabajo. Eso es lo que significa. La palabra ¿no? Ay, perdón, déjeme ponerlo aquí completo. Significa unidad de trabajo. Ahora, por ejemplo, como palabras energía, son construidas sobre la base de esta raíz, la palabra energía. Ahora, una obra sinergista es aquella en la que envuelta la cooperación entre dos o más personas o cosas. El prefijo aquí, sin, sinergista o sinergismo, ¿no? Junta o junto con. Y obviamente aquí, ¿okay?, es unidad de trabajo. Dios solo, el hombre solo, o Dios y el hombre. Estas son las únicas opciones que tenemos aquí. ¿Me comprende? Ahora, hago esta distinción
por una razón. Porque es justo decir que todo el debate entre Roma, ahora te tengo que llevar a la historia de la iglesia y a la historia de la teología. Son dos historias. La historia de la iglesia y la historia de la teología. Y estamos hablando más o menos por aproximadamente unos 1200 años que la iglesia, la que dominaba la historia de la iglesia, era la iglesia de Roma, o lo que tú y yo nombramos como la iglesia católica romana. En la historia de la iglesia. Y esa iglesia dominaba absolutamente todo. Hasta que llegó Martín Lutero en la historia de la iglesia y en la historia mundial. Ahora, Roma, mis hermanos, el debate entre Roma y el que provocó todo esto, Martín Lutero, descansa sobre este singular punto. Este es el punto singular donde, si tú no lo entiendes, este es el punto singular donde nace lo que tú y yo conocemos, los protestantes o la iglesia cristiana, aparte de la iglesia católica romana. Este es el punto teológico, ¿ves? Donde, hermano, se lanza y el nacimiento de la iglesia protestante. Es aquí. Este es el punto singular aquí. El debate entre el monergismo y el sinejismo. El tema era este. Escuche la pregunta. Porque este fue el lema, el tema, la pregunta, la que estaba forzando, provocando el argumento que se levantó en la iglesia históricamente. Fue entre el debate que sucedió entre Roma, mis hermanos, y Martín Lutero. Escuche la pregunta. ¿Es la regeneración una obra monergista de Dios? ¿Es la regeneración una obra monergista de Dios, o es esta una obra sinegista que requiere la cooperación entre Dios y el hombre? Es una obra. So, la pregunta a la centralidad del debate está sobre, mis hermanos, la regeneración, la salvación. La razón por que usamos la palabra regeneración, porque ese es el término teológico. Ahora, la palabra que tú y yo usamos es salvación. Pero este fue el debate. Quería saber si la salvación es una obra monergista, o si la salvación es una obra sinegista que requiere la cooperación, mis hermanos, entre Dios y el hombre. Si usted está convencido que es cooperación entre Dios y el hombre, sin darte cuenta, esto es lo que hemos hecho. Hemos elevado al hombre y hemos bajado al hombre para que dos tienen que actuar 50% para llegar a 100. So, tú estás elevando la creación y bajando el creador, y ni te das cuenta que eso es lo que estamos haciendo nosotros. So, cuando mi profesor escribió sobre la pizarra, la regeneración precede la fe, mis hermanos, él estaba claramente del lado de la respuesta monergista.
Él estaba claramente al lado de la monejista. Eso es lo que él estaba diciendo. Pero todo mi entrenamiento, toda mi enseñanza, todo lo que había escuchado, todo lo que había visto, mis hermanos, en la forma que me lo presentaron, era sinejista. Hasta que nos quedamos nosotros trancados en Juan capítulo 3 y Efesios capítulo 2. Es cierto, es verdad, mis hermanos, que después de que una persona es regenerada, una persona es salva, esta persona coopera al ejercer fe y confianza. Eso sí es cierto, no hay ningún debate sobre eso. Martín Lutero nunca estaba en contra de eso, Juan Calvino no estuvo en contra de eso, Henry Zwingli nunca estuvo en contra de eso, ninguno de los reformadores y ninguno de los padres de la iglesia protestante, ninguno de ellos estaba en contra de eso. Ellos comprendían que después de ser salvo, ¿no es? Que el hombre salvo tiene que cooperar en su fe juntamente con Dios, y eso es lo que nosotros nombramos ¿qué? Obediencia. Sin embargo, el primer paso, el paso de la regeneración o de la salvación, por el cual una persona es vivificada, mis hermanos, a la vida espiritual, es la obra de Dios y solo Dios. La iniciativa es de Dios y no de nosotros. La iniciativa es de Dios y no de nosotros. La razón por la cual no cooperamos con la gracia regenerante, mis hermanos, no podemos cooperar con ella antes de que ésta actúe sobre nosotros y en nosotros, es porque no podemos, porque estamos muertos. Una vez más, en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podemos asistir al Espíritu Santo en la vivificación de nuestras almas a la vida espiritual más de lo que Lázaro pudo ayudar a Jesús a levantarle de la muerte. No es posible. Es verdaderamente probable que la mayoría de los cristianos profesantes en el mundo actual crean que el orden de nuestra salvación es que la fe precede a la regeneración. Ahí no está la mayor parte de la gente del mundo. Nosotros somos exhortados a elegir nacer de nuevo por cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio. Pero decirle a un hombre a que nazca de nuevo es semejante a exhortar a un cadáver, un cadáver, mis hermanos, a elegir la resurrección. Es la misma cosa. La exhortación cae sobre oídos que sordos. Tú no puedes decirle a un cadáver que está, mis hermanos, en un ataúd enterrado en el cementerio, levántese, porque él no es capaz de hacerlo. Cuando Jesús vino y habló y le dijo, remueve la piedra de la tumba, Lázaro, ven. ¿Ves? Lázaro no se levantó y cuando abrieron la piedra, la tumba, luego él salió. Él no estaba esperando a la puerta para poder presentarse delante de la gente de antemano, no. Él no era capaz de levantarse él mismo. Tuvo que haber sido, mira, piénsalo bien por un momento. Si es que estamos convencidos que Dios es Dios, ¿no? Y estamos convencidos que Él creó todo de la nada. De la nada. Pero el hombre no es capaz de crear nada de nada. El hombre necesita algo para crear otra cosa. El hombre no es capaz de crear. El hombre, la única cosa que puede hacer es recrear. ¿Comprende? Crear una cosa es recrear, es otra cosa.
La única capacidad que nosotros tenemos es recrear. Eso requiere que algo tiene que existir primero en cuanto nosotros lo podemos cambiar. Ahora, si Dios, el que creó todo de nada, me imagino que Él es capaz de llamar a aquello de nosotros conforme a Efesios capítulo 2, que en un tiempo estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Pero aún en versículo 4 de Efesios capítulo 2, por su misericordia nos dio la vida espiritual. Cuando inicié a luchar con el argumento de mi profesor, me maravillé a descubrir que su enseñanza, que sonaba extraña, no era una innovación reciente en la teología. Porque comencé realmente a estudiarlo y buscarlo en la historia de la teología y en la historia de la iglesia. Porque estaba completamente ignorante del asunto. Encontré la misma enseñanza en Agustín, la encontré en Martín Lutero, la encontré en Juan Calvino. Estos son los padres de la iglesia. Lo encontré en Jonathan Edwards, la encontré en George Whitefield. Estaba completamente atónito en encontrarla aún en la teología del gran católico medieval Tomás, mi hermano, Tomás de Aquino. Aún Tomás de Aquino tuvo que luchar y pelear contra la Iglesia Católica Romana para enderezarla de una enseñanza, mis hermanos, en cuanto ellos estaban promoviendo el sinejismo, mis hermanos, y él está diciendo que es monejismo. Y la pudo comprobar en sus debates y en sus escritos. Es que estos gigantes de la historia del cristianismo llegaran a la misma conclusión sobre este punto, hizo un tremendo impacto sobre mi vida. Yo reconocía que ellos ya sean individualmente o colectivamente, mis hermanos, no eran infalibles. Yo entendía eso. Cada uno y todos ellos podrían estar equivocados. Pero estaba impresionado, y estaba especialmente impresionado con Tomás de Aquino. Ese sí que me impresionó más. Tomás de Aquino es considerado como el doctor angelicus, ¿ves?, de la Iglesia Católica Romana. Él es la persona singular en cuanto a la Iglesia Católica Romana, mira, ha levantado, mis hermanos, su teología. Fue él. Por siglos su enseñanza teológica fue aceptada como un dogma oficial por la mayoría de los católicos. Él era la última persona en la que yo esperaba encontrar tal visión de la regeneración. Y aunque Aquino, mis hermanos, insistía que la gracia regenerante es una gracia operativa, no una gracia cooperativa. Aquino hablaba de la gracia precedente, sin embargo, él hablaba de la gracia que viene antes de la fe, la cual es la gracia de la regeneración. Fue él. La frase clave en la carta de Pablo a los Efesios sobre este punto es Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando, note bien, nosotros que muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados.
Aquí Pablo, el apóstol Pablo, coloca el tiempo. Esto es importante. Aquí es donde él coloca el tiempo cuando la regeneración ocurre. Esta toma lugar cuando nosotros estamos muertos. Es cuando Pablo está bien claro. Ahora, yo he tomado el tiempo de estudiarlo en el idioma original, en griego, para asegurarme que no estaba equivocado. Y es bien claro, cuando estábamos muertos, esa fue la condición para poder nacer de nuevo, ser regenerados, nacer de nuevo, mis hermanos, ser salvos. No es después de la muerte. Ocurre en el estado de la muerte. Con este rayo de revelación apostólica, todo intento por otorgar la iniciativa de la regeneración al hombre es destruido profundamente y completamente. De nuevo, hombres muertos no toman la iniciativa. A menos que la regeneración tome lugar primero, no hay posibilidades de fe. ¿Qué tipo de fe puede un hombre muerto ejercitar? ¿Qué tipo de fe? Ninguna. Él está muerto. Lázaro no pudo ejercitar fe antes que Cristo lo llamó a él. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible, pero para el hombre todo es imposible. Fue Dios. La iniciativa tiene que venir de Dios. Lo que estamos diciendo no es diferente, mis hermanos, de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. A menos que un hombre nazca de nuevo, primero, él no está posibilitado para ver o entrar en el reino de Dios, porque no está capacitado para hacerlo. Si nosotros creemos que la fe precede la regeneración, entonces nosotros colocamos nuestro pensamiento y por lo tanto nosotros mismos en oposición directa solo de Agustín, Aquino, Lutero, Calvino, Edwards y otros, sino también permanecemos opuestos, y esta es la parte más difícil, mis hermanos, permanecemos también opuestos de Pablo, mis hermanos, opuestos de las enseñanzas de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo mismo. Tú puedes estar en contra de todos los gran eruditos y mis hermanos de la palabra de Dios por todos los siglos. El problema es que tú vas a topar ahora con Dios propio. Este es Dios el que nos está hablando a nosotros, no es el hombre, es Dios el que nos está hablando. Y si nosotros estamos opuestos a la enseñanza del Señor Jesucristo, lo mejor que tú puedes hacer es pague las luces, cerrar la puerta y ir a vender periódicos. Porque mis hermanos, si ese es el caso, es que no creemos en nada. Ahora la otra cosa que tenemos que contestar aquí. Ahora, ¿está agarrando la idea? Aquí. Ahora permíteme, porque ahora quiero entrar, mis hermanos, en otro aspecto, en otro alimento, mis hermanos, de lo que estamos hablando, de esta obra del Espíritu Santo. Por favor, no pierdas el hilo que estamos hablando, que todo esto es realizado a través de la persona del Espíritu Santo. Y es bien importante recordarnos de eso, mis hermanos, porque ahora tenemos que hacer una pregunta, mis hermanos, ves que tiene que ir más allá de lo que usted pensaba que íbamos a entrar en hablar de la persona del Espíritu Santo. Ahora, esta es la pregunta. La regeneración es eficaz.
Vamos a tomar en cuenta esta declaración. ¿Sí o no? No, ojalá que sí, que existe la posibilidad. No, 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 no. ¿Sí o no? La regeneración es eficaz. Dentro de las formas de la teología, mis hermanos, arminiana, y aquí donde vamos a entrar un poco aquí, porque hay dos tipos de teología que dominan todas las iglesias por todo el mundo. Básicamente hay dos campos, mis hermanos. Hay dos campos por todo el mundo, mis hermanos. Todas las iglesias están en una o dos campos. Va a estar en la Army, todas las iglesias están en un campo teológico o el otro campo teológico. Déjame explicarte algo brevemente aquí. Tenemos otro curso, hay otra clase que se da, mis hermanos, titulado Las Doctrinas de la Gracia. Eso es un curso completamente diferente. Pero brevemente, la mayor parte de las iglesias en el mundo se va a encontrar en este campo o en este campo. Y quizás usted ni está seguro en qué campo se encuentra. Pero si tú me explicas qué es lo que usted cree, ¿entiende? Yo te puedo decir en qué campo usted se encuentra. Lo es importante aquí que entendemos. Esto se trata de un hombre que se nombra Jacobo Arminius, y este era de Juan Calvino. Ahora, yo sé que han escuchado esos nombres, pero déjame explicarte algo, porque es bien interesante. Ninguno de los dos hombres, porque hay 5 puntos que se trata, los 5 puntos y los 5 puntos. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos vino primero? Bueno, históricamente, y para ser preciso, primeramente, Juan Calvino y Jacobo Arminius, los dos estaban muertos. Ninguno de los dos discutió el asunto, ¿ves?, entre ellos. Ninguno de los dos. Los dos estaban muertos. 2. Fueron los seguidores de ambos que levantaron los argumentos. 3. Históricamente, los del campo arminiana, ellos, seguidores de Jacobo Arminius, ellos presentaron 5 puntos, ¿ves?, 5 puntos de arminiana, se lo presentaron al Estado o el gobierno, el país, mis hermanos, de holandés. Ellos presentaron primero. Luego el gobierno que era religioso, en ese entonces, era como una teocracia en ese entonces, ellos respondieron, ¿ves?, con los 5 puntos de Calvino. Eso fue lo que ellos hicieron. En la historia, yo estoy hablando de la historia, mis hermanos, de la iglesia. Estoy hablando de datos históricos. Aquí yo no estoy interesado en tus sentimientos, en su opinión, en sus pensamientos, que yo opino, que yo siento, que no. Estamos hablando históricamente. Hay otra clase que yo enseño sobre este tema.
Ahora, esto fue primero, esto fue segundo. Ellos tomaron 18 meses estudiando cuidadosamente los 5 puntos y cuando ellos presentaron su respuesta. Y ellos fueron declarados falsos maestros. En otra palabra, esto fue una herejía. Históricamente. ¿Por qué? Ellos eran sinejistas y estos eran monejistas. ¿Me comprende? Ahora, es mucho más complicado que esto y hay un montón de detalles que no hemos entrado, pero en la polémica solamente darte un breve punto de vista panorámica, mis hermanos, para que tú puedas verlo, mis hermanos. Ese es el asunto aquí. Si tú tratas de evaluar en el mundo hoy día, en el mundo presente actual, yo diría que 70%, no, perdón, son 80% de todas las iglesias en el mundo están en este campo. Y como 20% máximo está en este campo teológicamente. Estos son los dos campos teológicos en cuanto todas las iglesias se encuentran. Ahora, hay varias versiones. Hay un sinfín de versiones en este campo arminiana y hay un sinfín de versiones en el campo calvinístico, ¿me entiendes? Yo creo que tú comprendes eso. Ahora, con eso en mente, dentro de las formas de la teología arminiana, mis hermanos, hay aquellos que están de acuerdo que la regeneración precede la fe. Sin embargo, insisten que esta no siempre o necesariamente produce fe. Ahora ve, te dije que había varias versiones de esto. Aquí hay un montón de distintas ramas y un montón de distintas ramas aquí también. Pero este grupo, entre ellos hay un grupo. Ahora, este punto de vista está de acuerdo con la iniciativa que es de Dios. Es por gracia y que la regeneración es monejista. Hay un buen grupo entre los arminianos que creen eso. ¿Ves? Esta idea usualmente se encuentra unida en algún tipo de la vista de la regeneración universal. Ahora hay otro grupo. Ahora tú crees, pero pastor, ¿no está hablando del Espíritu Santo? Seguro que sí. Todo esto se trata de la persona del Espíritu Santo. Ahora, tú tienes que entender que tenemos un grupo de este campo. Y lo que ellos te están diciendo es que todo mundo es salvo o va a ser salvo. ¿Es salvo o va a ser salvo? Eso es parte del paquete de lo que ellos creen. Note bien conmigo ahora. Esta idea usualmente se encuentra unida a algún tipo de vista de la regeneración universal. Esta idea es ligada a la cruz, arguyendo algunos que uno de los beneficios universales de la expiación de Cristo es que toda la gente es regenerada a tal punto que la fe ahora es posible. Ahora puede ver. En otras palabras, todos tienen suficiente fe en su ADN para poder apropiarse de la salvación.
¿Por qué? Porque de una forma u otra ya no están muertos, están medio muertos, pero están respirando. Tienen la capacidad. Es como decirlo así. Tú puedes tener dos personas, uno en un lecho completamente muerto y el otro está en un estado de coma. El que está completamente muerto, mis hermanos, no tiene ninguna capacidad en hacer nada. O el que está en el coma, él tiene la posibilidad de ejercitar fe. O, ve cómo se va complicando la cosa. O si no, te dicen que que está completamente muerto, él sí tiene capacidad de ejercitar fe. Y porque él tiene la capacidad de ejercitar fe, Dios le otorga o lo recompensa a él por tener esa habilidad. Entonces tú tienes que entender. Depende de qué clase de iglesia usted está asistiendo, depende de qué clase de entrenamiento tiene el pastor, ¿me entiende? De qué rama sale en su política teológica, mis hermanos. Tú vas a descubrir qué es lo que realmente cree. La cruz rescata a todos los hombres de la muerte espiritual y ahora nosotros tenemos el poder para cooperar o no cooperar con la oferta de la gracia salvadora. En este campo, estamos aquí todavía hablando de este campo, a mañana. ¿Dónde, mi hermano? Que tenemos la habilidad de cooperar o no cooperar en la oferta de salvación. Aquellos quienes no ejercen fe son nacidos de nuevo, pero no son convertidos. Tú puedes ver ahora el juego de palabras aquí. Lo que te están diciendo es que tú tienes un grupo de personas que pueden haber nacido de nuevo, pero nunca convertidos. A mí me dejan confundido. En otras palabras, ellos ponen la regeneración en dos etapas. Nacer de nuevo es una cosa, ser convertido es el segundo paso. O tiene la habilidad de no cooperar con Dios. Que la creación le puede rechazar al Creador y puede eliminar o anular el poder del Creador. Es lo que te están diciendo. Esa es la cosa que tenemos que comprender. ¿Qué es lo que están diciendo? Ellos están, según si tú sigues el hilo, espiritualmente vivificados y espiritualmente vivos, pero, aquí está, pero permanecen en incredulidad. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ellos están diciendo que han sido vivificados espiritualmente y están diciendo que espiritualmente, mis hermanos, están vivos, pero aún con eso todavía permanecen en la incredulidad. Lo que ellos han hecho es, lo que ellos están diciendo que, y es aquí donde ellos se enredan, ellos mismos se enredan. Ellos te están diciendo que el creer no es necesario para la salvación. Y aún es el mismo grupo que toma los versículos, por ejemplo, vamos a decir Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito
¿no? Para más que nadie se pierda, más tenga vida eterna, ¿no? Es lo que dice. Y para el que cree, así no dice. Esto es lo que ellos están diciendo. No te bien, ni ellos te pueden explicar. Vete a Juan, capítulo 3. Y mira, en Juan capítulo 3, mire el argumento que intentan de presentar. Porque en Juan capítulo 3, en versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El hecho que Él ha dado su Hijo unigénito quiere decir que automáticamente están vivos espiritualmente y espiritualmente vivificados, pero permanecen en la incredulidad. Ellos tienen que hacer algo con este versículo en Juan 3:16. Continuamos. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera parte de Juan 3:16 están espiritualmente vivificados, están espiritualmente vivos, pero la segunda parte, como no ha sido aplicada de una forma o de otra en la vida de esa persona que supuestamente está espiritualmente vivificados, espiritualmente vivos, mis hermanos, todavía permanecen en la incredulidad. Tú tienes que tener una tremenda imaginación, porque esa opción no está presentada en Juan 3:16. Tú tienes que tener una tremenda imaginación para llegar a ese punto. Lo que ellos están diciendo es esto, que ahora ellos están capacitados para ver el reino de Dios y tener ahora escucha esto, tener el poder moral para entrar al reino, pero ellos escogen no hacerlo. Suponen todo el poder de entrar sobre el hombre. Por eso te recuerda que está hablando del monejismo y el sinejismo. Ahora, si tú escuchas debajo del monejismo, perdón, yo sabía que estaba mal aquí. Esto es Dios, ¿no? Pero en el sinergismo, ellos tienen varias categorías. Aquí el hombre puede escoger. O el hombre puede rechazar. Es lo que te están diciendo. Y que el poder humano supera el poder divino. Es lo que literalmente te están diciendo, aunque no usan ese lenguaje, pero eso es lo que básicamente te están diciendo. Y que el hombre, te recuerdo lo que dice en Juan, no, perdón. Te recuerdo lo que dice en Efesios en capítulo 2, donde él dice en versículo, estabas muertos en sus pecados y delitos, ¿no? En sus delitos y en sus pecados, esa es la condición humana, ¿no? Y él está diciendo que ese hombre que está muerto en sus pecados y delitos, que él es capaz moralmente de escoger vida espiritual, ser vivificado espiritualmente y a la misma vez, mis hermanos, rechazar moralmente de no creer o no escoger a Dios y entrar en el reino siempre para siempre. Ellos quieren los dos lados, este lado y aquel lado, aunque los dos están opuestos. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que te están diciendo. Que el hombre en Juan 3:16
La primera parte lo acepta, pero en la segunda parte de Juan 3:16, él tiene la habilidad. Si ese es el caso, tengo una pregunta. ¿Por qué murió Cristo? ¿Con qué fin y con qué propósito? Porque esa es la pregunta que se tiene que contestar. Porque hay una lógica en los argumentos pro y hay una ilógica en los pensamientos en contra. Ahora, llamo a este punto de vista la gracia ineficaz. ¿Okay? Estamos hablando de la gracia ineficaz. ¿Okay? Esto es lo que está diciendo. Este va a ser, vamos a poner el tercer punto. Esta va a ser la gracia ineficaz. Si no es eficaz, ¿por qué murió en la cruz? No tiene sentido. Que estaba aburrido, no tenía nada más que hacer, y un día él dijo, voy a experimentar cómo es que morí. Lo que te está diciendo que la salvación o la regeneración es algo potencial. No es aplicadora, es potenciar. No es eficaz, es potenciar. Es lo que te están diciendo. Negando la persona del Espíritu Santo. Y si ese es el caso, Dios, el Espíritu Santo, no es Dios. Y con eso tú estás diciendo que usted no cree en la Trinidad. Tampoco. Llamo a este punto de vista, gracia, ineficaz o dependiente. Dependiente. Aquí esto requiere, mis hermanos, Dios depende del hombre. Esto es lo que tú has hecho. Has bajado Dios, has elevado el hombre y ahora Dios depende del hombre. Esa es la teología. Ni te das cuenta que eso es lo que tú estás diciendo. Con todo el respeto, eso es blasfemia. De elevar la creación sobre el creador o actuar de una forma para igualdar los dos. Aún en Filipenses en capítulo 2 dice que Cristo no consideró a ser igual como Dios el Padre. Y si ni Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros de intentar y hacer la misma cosa? Y ese es el problema. Cuando llamo a este punto de vista la gracia ineficaz o dependiente, esto está cerca de lo que Tomás de Aquino rechazó como la gracia cooperativa. Fue Tomás de Aquino. Él mismo rechazó la dogma de la Iglesia Católica Romana. Él es el erudito de la iglesia, en la teología de la Iglesia Católica Romana, y él mismo rechazó eso, porque él dijo, no hay ni un versículo que ustedes pueden montar para dar ese tipo de enseñanza. Ahora es cierto, tú tienes una interpretación eclesiástica, eso sí, pero la interpretación bíblica no apoya la interpretación eclesiástica.